quiero enfocarme ahora, muchachos, en una nota que escribía Andrés Espinosa en sportsvenezuela.com, en la que resaltaba a los venezolanos con casos intrigantes en la Liga de la Toronja, y nos vamos a enfocar en 5 de ellos. Andrés menciona ahí muchos más y se va por equipo y las posibilidades que tienen en distintos equipos, pero vamos a enfocarnos en 5 peloteros venezolanos que en este sprint training se podría definir mucho sobre su futuro este año y también en su carrera, ¿no? El primero de ellos es Ender Inciarte, con los Bravos de Atlanta. Ya desde hace un par de campañas dejó de ser el centerfield titular prácticamente. Las lesiones también hicieron que Inciarte no pudiese tomar del todo ese puesto, ¿no? El resurgir de Ronald Acuña y la buena defensa que tiene Acuña también en el jardín central pareciera que llevó a los Bravos a darse cuenta que simplemente no les hacía falta Acuña en ese sentido, porque Acuña venía de ganar guantes de oro en varias ocasiones con los Bravos de Atlanta, y la verdad pasó de ser prácticamente la cara en su momento de los Bravos, ganando guantes de oro, conectando 200 hits, a pasar a ser un integrante del banco o ni siquiera ser tomado en cuenta, ¿no? ¿Cómo ven la situación de Ender Inciarte ahora, sabiendo que, bueno, por ejemplo, Ozuna va a volver con los Bravos de Atlanta y las posibilidades de ser titular con los Bravos se ven muy, muy remotas, ¿no? Fíjate que en el caso de Ender Inciarte no es solamente esa profundidad que tienen los Bravos de Atlanta con el regreso de Marcell Ozuna, sino que ese pelotero mimado por la organización que en su momento fue Ronald Acuña y que ahora es Cristian Pache, ya pareciera que está listo para ocuparse del jardín central de los Bravos de Atlanta. Actualmente las organizaciones tienen mucho recelo con el manejo de sus prospectos, especialmente por lo que tienen esa categoría de ser élite dentro de las grandes ligas, y Pache es uno de ellos. Ya es un pelotero que jugó la temporada pasada de las grandes ligas, que se vio bastante bien en el jardín central y que todos los analistas consideran que es un potencial ganador del guante de oro. Los jardines del futuro de los Bravos va a ser Pache en el jardín central, Ronald Acuña en el jardín derecho y posiblemente Marcell Ozuna o cualquier otro jugador en el jardín izquierdo. Y yo creo que los Bravos de Atlanta se han encargado de que Ender Inciarte ya entienda eso y que lastimosamente en este momento pareciera ser un pelotero que tiene un rol secundario dentro del equipo. Andrés, ¿tú qué piensas? Sí, lamentablemente es cierto, Alejandro. La buena noticia para Inciarte es que Brian Snitker declaró recientemente que todavía Pache no tiene el jardín central asegurado para esta temporada. Ya muchos asumían que era así, luego de que él se estrenó justamente, de que tuvo esa experiencia el año pasado, muchos asumían que ya esa posición iba a ser de él en esta temporada, y Snitker dice todavía no. Eso evidentemente, tal como dice César, él es el jardinero central del futuro y del futuro inmediato del equipo, o casi inmediato del equipo de los Bravos de Atlanta. Pero Ender Inciarte, con esas declaraciones de Snitker, al menos puede respirar y decir, bueno, voy a tener por lo menos alguna opción de que todavía pueda haber, por lo menos en el inicio de la temporada sobre todo, mientras a lo mejor Pache toma un poco más de ritmo en las menores, o mientras se turna en el jardín central en un inicio de la temporada, en definitiva, antes de que el dominicano tome ese puesto de jardinero central de forma definitiva. Todavía Inciarte, que es un jugador joven, tiene oportunidad de algún tipo de ventana de hacer el equipo grande y de ver juegos, por lo menos en un inicio de la campaña. Hay que recordar que este es el último año garantizado de contrato que tiene Ender Inciarte. Va a tener, los Bravos tienen una opción de contrato sobre él para la temporada 2022. Si estamos hablando de que Pache posiblemente va a ser, o mejor dicho, va a ser el jardinero central del futuro de este equipo, es muy posible que Ender pues no ejerzan esa opción sobre Ender Inciarte para la temporada 2022, pero este año sigue siendo uno muy importante para él, porque si bien sea con los Bravos o con cualquier otra organización, tiene que demostrar en esta campaña que todavía puede rendir en las grandes ligas, que todavía sabemos que defensivamente sigue siendo un gran jardinero, pero que todavía puede batear, a ver qué le depara justamente el futuro, posiblemente con otra organización para 2022. Sí, y eso de estar en el último año de contrato también le abre las puertas a los Bravos de ofrecerlo en algún tipo de cambio a algún equipo que le haga falta una pieza de este tipo, ¿no? Un buen defensor, un corredor excelente en las bases, un bateador zurdo además que no le sobran tampoco a muchos equipos en grandes ligas, y esa posibilidad que comentaba Andrés, incluso teniendo a los dos en el equipo de grandes ligas, puedes tener a Pache contra zurdos, Inciarte contra derechos, al menos en el primero o segundo mes de la campaña, y ya después irle dando poco a poco la titularidad completa a Pache, ¿no? Igual estos jóvenes tienen que seguir respondiendo, porque nosotros, aquí el secreto es claro, ¿no? El que batea juega. No hay
no hay mucho más que analizar más que eso, pero bueno, siempre es cierto que es importante que el manager te dé esa espaldarazo, porque lo que ha hecho Inciarte, por supuesto, por los Bravos de Atlanta, es importante y bueno, Snitker creo que es uno de los mejores líderes en cuanto a eso, ¿no? Sabe cómo llevar este tipo de situaciones, lo vimos con todo lo que se vivió con Ronald Acuña en su momento, y él sabe cómo manejar este tipo de relaciones con los peloteros. El segundo pelotero venezolano en el que me quiero fijar de este artículo de Andrés Espinosa que está en sportsvenezuela.com es Renato Núñez. Ya analizábamos antes, Andrés, lo difícil que estaba o que estuvo o que ha estado la agencia libre, y Renato Núñez creo que es el ejemplo perfecto. Si queremos ilustrar lo difícil que está el mercado, Renato Núñez es el ejemplo ideal. Lo firmaron a un contrato de ligas menores, no tiene garantizado su puesto en el roster de 40, que pareciera bastante probable que va a estar con los Tigres de Detroit. Aquí la pregunta es, ¿jugará en la inicial? Por ahí leía también que Miguel Cabrera quiere jugar un poquito más de primera base. ¿Le van a dar la oportunidad nada más como bateador designado? ¿Creen que podamos verlo nuevamente en la tercera base ocasionalmente? ¿Lo jugarán en los jardines para tratar de darle un espacio? ¿Cómo ven las posibilidades de Renato Núñez con los Tigres de Detroit? Comenzamos con César. A mí me parece que el problema de Renato Núñez durante las últimas campañas no ha sido su ofensiva, batió estupendamente con los Orioles, fácilmente se puede decir que es el mejor pelotero ofensivo de Baltimore las últimas 2 temporadas. A pesar de eso, fue cortado del roster por motivos económicos que, bueno, vamos a tocar quizás un poco más adelante con otra organización. El problema de Núñez es la posición. Es un jugador que, lastimosamente, y a pesar de ser joven, pareciera que su destino está ser bateador designado. Y yo no sé si Detroit es el mejor destino, tomando en cuenta que ahí está Miguel Cabrera, que va a jugar, no importa lo que batee, Miguel Cabrera va a seguir en la alineación diariamente de los Tigres de Detroit. El escenario ideal para Renato Núñez es que se convierta en un gran defensor de la primera base para recibir más oportunidades. Yo considero que él va a estar en el día inaugural con los Tigres de Detroit, pero lo ideal sería que él encuentre una posición, porque eso es lo que él le sacó a él de los Orioles, y posiblemente va a tener problemas en el futuro en caso de no solucionarlo. Andrés, en la página web sportsvenezuela.com también está una nota de Joseph Ñambre que habla de las posibilidades de que Cabrera juegue un poco de primera base. Sabemos, con todo lo que se ha vivido en los últimos años, sus lesiones, que no está Cabrera para jugar 120, sí, 140 encuentros en la inicial, ¿no? Obviamente ahí se va a estar rotando, y el manager AJ Hinch tiene en mente tenerlo en primera base 1 o 2 veces por semana. ¿Serán el resto de esos juegos en la semana para Renato Núñez? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, Alejandro, creo que sí, porque realmente, más allá de Miguel Cabrera, que tal como dices, según dijo recientemente Jay Hinch, por lo menos va a jugar quizá 1 o 2 días a la semana en la primera base, más allá de esos días en los que le toque jugar a Miguel en la inicial, no veo ningún otro candidato que realmente le pueda pelear a Renato Núñez en la primera base. Jeimer Candelario quizás sería el otro que a lo mejor puede ver algunos juegos allí, pero realmente creo que la opción de Renato Núñez es real y grande de establecerse como el primera base de los Tigres de Detroit, pero tal como mencionaba César, ese punto defensivo es muy importante. La ofensiva de Renato está comprobada, no es un bateador obviamente de promedio, pero es un tipo que te saca una buena cantidad de cuadrangulares, que te remolca una buena cantidad de carreras también, y eso siempre va a ser importante. Tú lo decías, el que batea es el que va a jugar, y eso aplica en todos los casos. En el caso de Renato Núñez también es así. Detroit es un equipo que no tiene aspiraciones de realmente competir este año, ni tampoco en un futuro cercano, o sea que en ese aspecto Núñez también no va a tener ningún tipo de presión en ese aspecto de estar con un equipo contendiente, donde posiblemente va a haber menos paciencia. En su caso en particular, siendo un pelotero joven, como también mencionaba César, seguramente le va a dar la oportunidad a Detroit de decirle, bueno, vamos a darle más campo, para que en caso de que, hablando en el caso de que tenga un inicio frío, que no comience desde un inicio bateando la cantidad de cuadrangulares que bateó con Baltimore el año pasado o en los últimos años, va a tener me parece a mí ese margen de tiempo que trae consigo jugar en un equipo que realmente no está buscando, no necesita ganar inmediatamente porque ya están pensando en el futuro, ¿no? Sí, otro aspecto interesante aquí también tiene que ver con un venezolano, es la llegada de Wilson Ramos. Wilson Ramos tampoco va a ser un receptor que esté jugando todos los días, ¿no? Él también, si lo quieren mantener en el line-up, AJ Hinch también va a tener que recurrir a esa posición del bateador designado, y quizás esa 1 o 2 veces que Cabrera juega la inicial serán los mismos días que Wilson Ramos no esté detrás de la receptoría, sino que vaya como bateador designado, ¿no? Así que ahí incluso se podrían hasta competir la cantidad de turnos como designado Wilson Ramos y Renato Núñez, y bueno, ahí dependerá de cómo lo vea AJ Hinch.
¿Creen que a Detroit le llamaría la atención tener un pelotero como Renato Núñez ya en otra función, ya más como bateador emergente, por ejemplo? ¿Lo verían en ese rol, en este equipo? Es que Renato Núñez tiene un atractivo, Alejandro, que es un pelotero todavía joven. O sea, es un pelotero que todavía hay potencial ahí por desarrollar y que seguramente los Tigres de Detroit pueden haber hecho una inversión sumamente baja con muy poco dinero, que ni siquiera le están garantizando un puesto dentro del roster, y encontrar un pelotero desde todos los días. Ya le funcionó con J.D. Martínez, por ejemplo, que estaba por ahí deambulando por todo el béisbol. No estoy comparando, por supuesto, a Renato Núñez con su ofensiva con J.D. Martínez, pero que era un pelotero que estaba deambulando por varias organizaciones, llegó a Detroit y se transformó en una superestrella. Entonces, este tipo de inversiones, si la vas a hacer por alguien, y este tipo de riesgo vale la pena por Renato Núñez, que es un pelotero joven y que seguramente tiene potencial. Fue por mucho tiempo un gran prospecto de los Atléticos de Oakland, por ejemplo. ¿Qué piensa Andrés? ¿Cree que puede quedarse así sea como bateador emergente o cuál es la perspectiva con Renato Núñez en este roster de los Tigres de Detroit? Yo creo que en el caso de Renato tiene que pasar algo totalmente fuera de los planes, tiene que pasar algo muy raro para que realmente no vaya a ser el equipo, porque repito, no le veo tampoco un rival claro para pelearle justamente ese cupo en el roster a Renato Núñez. Ahora, si bien los números quizá por encima de Renato en la temporada pasada dicen que en efecto estuvo bateando muy bien, lideró a su equipo en jonrones, en empujada, hay cosas que mejorar también en la ofensiva de Renato Núñez, que quizá pueden haber contribuido, tratando de ser como abogado del diablo acá, a la decisión de Baltimore, que bueno, más ellos tendrán sus razones oficiales, pero Renato Núñez no estuvo conectando la pelota con tan fuerte. Ranqueó, por ejemplo, en el percentil 35, en el porcentaje de golpeo fuerte, en el de velocidad de salida, en el percentil número 13. Son percentiles realmente bajos en los que estuvo rankeando Renato Núñez en la temporada pasada. O sea que más allá de esos números que quizá a primera vista están allí, en una temporada un poco más larga pudieron haber ocasionado justamente un declive grande en justamente esos números, tanto de poder como obviamente en el promedio que ya mencionábamos. Renato Núñez nunca ha sido tampoco un bateador de promedio, pero hay ciertas cosas en las que Núñez todavía necesita mejorar, sobre todo en cuanto a la consistencia se refiere. Es un bateador que llaman los norteamericanos muy streaky, ¿no? De rachas, y creo que eso tiene justamente tiene que tratar de encontrar esa consistencia Renato Núñez, porque en efecto, si bien estamos hablando de un equipo de Detroit que, como dije, no tiene quizá tantos rivales para que le puedan quitar tiempo de juego, ya vimos que nadie esperaba que lo dejara libre Baltimore. Puede pasar también con cualquier otra organización, ¿no? Alguien que se ha sido consistente en el poco tiempo que lleva en Grandes Ligas, ha bateado en esa temporada y media, o no sé si contamos prácticamente 2 temporadas, de Luis Arraez con los Mellizos de Minnesota. Ahora también se ve en una situación interesante porque llegó Andrelton Simmons, que podría jugar en el campo corto. Los Mellizos de Minnesota tienen varias opciones ahí, por supuesto. Podrían mover a Polanco. Ahí Arraez obviamente se vería afectado, ¿no? ¿Cómo ves a la situación de Arraez? Que a pesar de haber bateado, decíamos que el que batea juega, y ha jugado Arraez con este equipo de Minnesota, pero ahora podría haberse disminuido su tiempo de juego, ¿no? ¿Cómo es la situación de Luis Arraez? Fíjate que no, yo no estoy de acuerdo, Alejandro, porque me parece que Luis Arraez va a asumir el rol que dejó Marvin González con los Mellizos. Marvin González ahora firmó como agente libre con los Medias Rojas de Boston, y Luis Arraez va a ser el utility del equipo. De hecho, el cuerpo técnico de los Mellizos ya se lo confirmó, y dependerá de él y su habilidad para jugar las esquinas de los jardines, desarrollarse como un inicialista, jugar en la segunda base. En fin, se va a mover por todo el terreno de juego, porque nadie en las Grandes Ligas, ni siquiera los Mellizos, ni cualquiera de las otras 29 organizaciones, dudan de que Luis Arraez va a batear. Entonces me parece que se va a convertir en un utility, y este rol que actualmente en el béisbol es tan popular y que es tan querido por las organizaciones, le va a permitir a él jugar, quizás no todos los días, pero sí muchos encuentros. ¿Qué piensa Andrés al respecto? Lo que pasa en este caso, Alejandro y César, es que si bien es muy válido lo que está comentando César, el año pasado hubo una irregularidad, que fue que Josh Donaldson se lesionó por una buena cantidad de tiempo, y eso le permitió no solo a Marwin, sino a Ehire Adrianza jugar más juegos de lo que realmente creo que tenía previsto que jugara cada uno de ellos, además de que Arraez también se lesionó. Entonces se abre un cupo en la segunda base, se abrió un cupo también en la antesala, y Marwin y sobre todo Ehire Adrianza jugaron más de lo que realmente tenían previsto jugar en un inicio. Evidentemente las lesiones pueden formar parte también de esta temporada, pero si todo sale
me parece a mí, si todo sale como se espera que salga en Minnesota, si Polanco se mantiene sano, si Simmons se mantiene sano y Donaldson sobre todo logra mantenerse sano, el tiempo de Arraez creo que se va a ver considerablemente afectado, a pesar de que cuando ha estado sano ha sido muy buen bateador. Ese apodo de la regadera creo que lo identifica perfectamente porque ha sido un muy buen bateador, pero es simplemente que con la firma de Andrelton Simmons, uno de los mejores campocortos o el mejor campocorto defensivo que tiene el béisbol, pues evidentemente se le complica mucho el escenario y pareciera estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sí, igual lo que pasa también, Alejandro, y para añadir algo muy corto, es que el roster de los mellizos debe ser de los más veteranos en todas las grandes ligas. Donaldson supera los 35 años de edad. Nelson Cruz ya incluso ya pasó de largo esa edad. Andrelton Simmons, más allá de sus habilidades para ser un tremendo campo corto defensivo, también es un veterano. Y ahí pareciera que los únicos peloteros jóvenes son Polanco y Luis Arraez. Entonces dependerá de él y de esa capacidad, repito, de jugar en distintas posiciones. Sí, además hemos visto en los últimos años, a los mellizos les gusta este tipo de jugadores, ¿no? Que pueden ser muy polivalentes. Lo vimos con el propio Williams Astudillo, ¿no? De receptor, jardinero, infielder, lo pusieron de primera base, de un poquito de todo jugó Williams Astudillo. Y siempre le ha llamado la atención este tipo de peloteros, ¿no? Ya comentabas el caso de Marwin González también, Ehire Adrianza también cumplía esa función, y bueno, ¿por qué no? Ojalá Luis Arraez se le abra la puerta por ahí para ver bastantes turnos esta temporada. Tiene apenas 23 años, lo reseña aquí Andrés Espinosa, los invitamos a que vean en profundidad todo el análisis de la situación de nuevo en la página web sportsvenezuela.com. José Altuve, un caso interesante, es un pelotero obviamente probado, MVP de la liga, de los mejores peloteros de esta generación, no solo entre venezolanos, sino en general, diría yo, pero tiene sobre sí una nube gris, ¿no? Una mancha. Algo enorme. Que quizás nos deja con ese sinsabor, porque después de aquel escándalo, o de que se hizo público aquel escándalo, los numeritos no han podido ser los mismos, por la razón que sea. Hablemos un poquito sobre la situación de Altuve. Nadie le va a quitar el puesto de segunda base en los Astros de Houston esta temporada, pero tiene mucho que demostrar y que ganarse otra vez la confianza del mundo del béisbol, ¿no? Sí, y vamos a tratar de ser lo más claro posible porque José Altuve es un pelotero que mueve muchas fibras aquí en Venezuela. A él nadie le va a quitar que es una superestrella del béisbol, que fue uno de los mejores segunda bases del béisbol, que todavía se le puede considerar fácilmente entre los 5 o 10 mejores camareros de la actualidad. Pero así como eso es real, no podemos negar que las últimas 2 temporadas de José Altuve han sido muy malas, ni siquiera han sido promedio, no, han sido temporadas malas, quizás por las lesiones o porque el año pasado fue en pandemia y la gran mayoría de los bateadores no estaban a tono y no lograron producir por las razones que ustedes quieran. Pero las últimas 2 campañas de José Altuve no han sido buenas y él necesita tener una gran actuación, no por razones económicas, porque eso ya lo aseguró con su extensión, quizás no para ayudar a los Astros de Houston a hacer un equipo ofensivo, porque ahí está Carlos Correa, Alex Bregman y Jordan Álvarez, que también lo van a ayudar con la ofensivamente, pero también para limpiar un poco su imagen, porque si hay un pelotero que quedó afectado con el escándalo de robo de señas, fue precisamente José Altuve, porque incluso George Springer, que también pertenecía a los Astros de Houston, la temporada pasada batió y en este momento se fue de los Astros y nadie habla de George Springer. Todo el mundo está convencido de que es un gran pelotero y es por eso que José Altuve necesita tener una gran temporada para volver a meter nuevamente en riel una carrera que iba directo para el Salón de la Fama. Adelante, Andrés. A ver. Sin duda, es que lo necesita y mucho. Llama la atención justamente, quizá si se ve esta lista justamente de la nota, ves peloteros eso, que por lo general están peleando cupos. Evidentemente no es el caso de Altuve, que como ya decía César, y como decías tú también, Alejandro, pues tiene su cupo más que asegurado, es una de las principales estrellas del equipo, pero sí tiene que probarse muchas cosas, incluso a sí mismo, tal cual como lo colocaba en la nota. Aquí tengo justamente el ranking de MLB.com, que ellos sacaron un listado justamente de los mejores en cada posición, los mejores 10 en cada posición previo al inicio de la primavera. Y en el caso de los mejores 10 segunda base, donde uno está acostumbrado a ver al Altuve de primero o segundo, quizá tercero cuando mucho, está de noveno José Altuve en esta oportunidad. DJ LeMahieu del primero, Jeff McNeil del segundo, Ketel Marte, Brandon Lowe, Cavan Billo, Jake Cronenworth, Donovan Solano y Chris Taylor, todos por encima de José Altuve, de acuerdo a esta lista de MLB.com. Uno nunca espera ver a José Altuve tan bajo en estos casos, pero es que
como ya bien decía César, sus últimas 2 temporadas no han sido las mejores, y bueno, particularmente esta última, porque todavía en 2019 tuvo números respetables realmente, que son buenos, pero en 2020 estamos hablando de un promedio de 219, que fue el más bajo de su carrera, y un OPS Plus de 71, que también fue el más bajo de toda su carrera, y que te habla particularmente de que José Altuve pues no estuvo ni siquiera por encima del promedio, no estuvo ni siquiera en el promedio justamente de los bateadores en esta pasada temporada. Entonces creo que tiene muchas cosas todavía que probar Altuve, es un pelotero de apenas 30 años de edad, no dudamos de que pueda justamente retomar ese ritmo, los números que tiene en su carrera, más allá de ese escándalo del 2017, pues uno por supuesto quiere creer que Altuve, por supuesto, es un gran pelotero de igual forma, viene bateando incluso desde las ligas menores, entonces uno quiere creer que realmente Altuve puede recuperar ese ritmo, y con apenas 30 años de edad, pues está perfectamente en un momento de su vida para hacerlo. Sí, y bueno, ver a José Altuve detrás de Donovan Solano en una lista de los mejores segunda base, bueno, se ve que se están basando en la temporada de 2020, ¿no? Obviamente Solano sorprendió y se metió ahí entre los mejores segunda base, pero está claro que Altuve debería superarlo, ¿no? Es un caso interesante porque la verdad que sí, genera... y César decía, genera movimiento en las fibras allá en Venezuela, pero acá en Estados Unidos también. El mundo del béisbol está muy dividido en cuanto a la situación con los Astros de Houston. Muchos todavía guardan ese rencor de, bueno, este equipo hizo trampa y además quedó campeón, porque si no hubiesen quedado campeones no pasa nada. Fíjate que... Y ganó el MVP, Alejandro, en esa temporada. Ganó el MVP esa temporada, en una temporada que estuvo bastante peleada con Aaron Judge. Y además es un equipo que le ganó a los Dodgers y a los Yankees, que son los dos equipos más populares en el mundo del béisbol. Es un equipo, hizo exactamente, tiene todo en contra como para que bueno, el fanático común o quizás los fanáticos de estos equipos, que son bastantes ya en sí, todavía tengan ese sentimiento en contra de los Astros de Houston. Y Altuve fue una de esas caras. El otro, quizás el lado americano de los Astros, es Alex Bregman, ¿no? Que también era como la cara y más la actitud que tenía Bregman lo llevó a que mucha gente también la tomara contra él y contra el propio Carlos Correa, ¿no? Aunque Correa demostró, sobre todo en la postemporada del año pasado, que tiene el nivel y que va a seguir respondiendo en este tipo de situaciones. Pero bueno, interesante lo de José Altuve, y vamos a ver qué sucede este año. Yo, si todo sale bien, este domingo voy a ir a verlo allá en West Palm Beach, en el duelo que va a enfrentar contra los Marlins, el primer juego del Sprint Training, y vamos a ver si juega de titular y si lo podemos ver batear, y grabaremos el turno para colocárselo por acá a todos ustedes en Sports Venezuela. Para cerrar esta nota de hoy, quiero conversar sobre el quinto venezolano de este artículo que escribió Andrés Espinosa, y es Félix Hernández. Félix Hernández llega después de un año de inactividad. Él había firmado un contrato con los Bravos de Atlanta, le estaba yendo muy bien en el sprint training, ya le habían garantizado, según nos comentó su agente, el puesto en la rotación después de las buenas aperturas que tuvo. Simplemente tenía que completar el sprint training y lo iban a colocar como el quinto abridor de los Bravos de Atlanta. Llega la pandemia, realmente no estaba listo ni física ni mentalmente al momento en el que se dio el vamos de nuevo con el equipo, y decidieron ambas partes simplemente no arriesgarse y dejarlo así. Y Félix Hernández ni siquiera debutó en juego oficial con los Bravos de Atlanta. Este año se le presenta otra oportunidad con un equipo que en teoría no va a estar en la pelea, aunque el año pasado estuvo disputándose ahí el comodín en esa temporada corta y estuvo realmente cerca de la pelea. Llegó, creo que hasta la última semana, con algún tipo de oportunidad para clasificar, los Orioles de Baltimore, pero en el que pareciera que no hay manera en que Félix Hernández no esté en esa rotación, ¿no? ¿Cómo ven la situación de Félix y realmente creen que todavía tiene que poner más números para llegar al Salón de la Fama, por ejemplo? ¿Es esa una de las verdaderas razones o es eso uno de los verdaderos razones para que Félix Hernández se enfoque aún más en esta temporada con los Orioles de Baltimore? ¿Es ese el objetivo, más allá de competir o no? Fíjate, para responder las dos preguntas, la primera, a mí me parece el destino perfecto para Félix Hernández. Considero que él necesitaba a un equipo como los Orioles, y los Orioles necesitaban a un lanzador como Félix Hernández. Félix ya tiene un año inactivo, necesitaba una organización en la que no tuviera
la menor cantidad de competencia posible por él meterse en la rotación, y los Orioles, un equipo en reestructuración que no tiene la mayor cantidad de figuras ahí. Las últimas dos que tenía la cambiaron los últimos 2 años en Dylan Bundy y Alex Cobb, y eso le va a permitir a Felix Hernández tener total libertad para meterse dentro de la rotación. Y Baltimore necesitaba un pitcher veterano que le diera la mayor cantidad de entradas durante la temporada, para ellos no estar obligados a subir a sus prospectos. Ahora, con respecto a los números y el Salón de la Fama, yo creo que nos hemos dado cuenta a través de las últimas votaciones, es que esas cantidades que te garantizaban el puesto para ir al Salón de la Fama ya no están así. Los 500 honrones, las 300 victorias, los 3,000 ponches, ya eso no te abren las puertas de Cooperstown, porque si no, Barry Bonds, más allá de todo lo que sabemos, Gary Sheffield y Curt Schilling ya estuvieran en el Salón de la Fama. Entonces, yo creo que es otro tipo de mecanismo que se están utilizando ahora para votar para un Salón de la Fama, y Félix podría estar en consideración porque tuvo 5 o 10 temporadas magníficas con los Marineros, pero las últimas 3, 4 no han sido lo suficientemente buenas como para uno decir es un candidato fijo para ir al Salón de la Fama. Andrés, lo comentábamos ya en nuestro video previo cuando hablamos de las proyecciones de Fangraphs. Fangraphs le dio 0% a Baltimore de clasificar. Tú y yo lo comentamos ese día. Y a este equipo es el que llega Félix Hernández. ¿Cómo ves la situación de Félix con los Orioles de Baltimore? Mira, Alejandro, yo lo veo en 50-50. El 50 favorable, que es lo que menciona César, de que es un equipo que no tiene ningún tipo de aspiraciones clasificatorias, como bien señaló Fangraphs. Y que además, pues no, su rotación es una rotación oriona en la que Félix no debería tener mayor problema. De hecho, si ingresamos en el depth chart de MLB.com, en la página oficial de los Orioles, Félix Hernández ya aparece como segundo en ese orden, detrás de John Means, en la rotación del equipo de los Orioles. Imagínate, estamos hablando de un pelotero que firmó un contrato de ligas menores con invitación al campamento grande. Esto no quiere decir que Félix Hernández vaya a ser el segundo abridor. Eso dependerá del manager, por supuesto, pero ya en MLB.com por lo general trata de rankearlos en la mejor posición posible, la más cercana, y ya Félix aparece de segundo detrás de John Means en ese orden. Ese es el lado positivo para Félix Hernández. No creo que tenga ningún tipo de problema en hacer la rotación con el equipo de los Orioles de Baltimore. Creo que ni siquiera va a necesitar un sprint training espectacular, ni mucho menos. Con que esté allí, con que se muestre saludable, creo que va a ser más que suficiente para que esté allí con el equipo grande. El gran problema para mí es que Félix Hernández firma en una división que es bastante ofensiva, como es el caso de la división este de la Liga Americana. Se va a tener que enfrentar mucho más, con mucha más frecuencia, a la toletería de los Yankees, a la toletería de los mismos Azulejos de Toronto, una toletería de Boston, que a pesar de que Boston no creo que sea un equipo realmente que tenga aspiraciones ni nada, tiene bates sumamente peligrosos, es una división bastante ofensiva en la que va a estar Félix Hernández, que viene para ser más preciso, César mencionaba justamente de lo mal que le había ido en sus últimas temporadas. Tiene una efectividad de 5.42, o dejó esa efectividad de 5.42 en sus últimas 3 temporadas combinadas con los Marineros de Seattle. Es un lanzador que ha venido recibiendo castigo. Evidentemente ya no es el mismo Félix de antes. Es un lanzador de 34 años de edad, que tampoco es que sea una edad muy, muy avanzada, pero en la que Félix, pues, lamentablemente, pues, ha demostrado que le ha costado perder esas millas en la recta. Le ha costado que avance justamente el calendario. No ha sido el mismo caso quizá de por ejemplo, un Justin Verlander, por llevarlo más allá, de que han seguido compitiendo y a un alto nivel, han seguido estando entre los mejores a pesar de avanzar la edad. Eso no es sencillo, no es tampoco sencillo el ajustarse a ya no ser un lanzador que puede dominar con poder, digámoslo así, a aprender a pichar, a buscar las esquinas. No todo, es mucho más fácil decirlo que por supuesto hacerlo, y Félix ha tenido problemas a la hora de poder justamente tener éxito en esta nueva etapa de su carrera, viniendo de un año en el que, como decía César, estuvo inactivo. Realmente no tengo duda que Félix Hernández va a ser el equipo grande, pero mi pronóstico para lo que puede ser la temporada 2021 de Félix Hernández no es muy bueno en cuanto a números se refiere. Sí, exactamente. Lanzadores como Max Scherzer, por ejemplo, que sigue a pesar de la edad manteniéndose en un nivel bastante interesante y peleando siempre por el Cy Young en la Liga Nacional. Así que bueno, esos son los 5 casos que nombramos acá. En la página web, por supuesto, pueden ingresar y va a haber muchos más casos y muchos más equipos en los que hay venezolanos que se están jugando algo en la Liga de la Toronja, y por supuesto ahí tienen el trabajo de Andrés Espinosa en sportsvenezuela.com.